Y yo voy compartiendo mientras. Ok, listo. Pues bueno, buenos días. Estamos hoy para nuestra octava sesión ya de nuestro seminario de charlas de física educativa, el último de este primer ciclo, por llamarlo de alguna manera. Ya haremos algún tipo de reflexión y pues de productos derivados de este seminario. Pero bueno, para la sesión de hoy nuestro anfitrión es el doctor José Luis Santana Fajardo de la Universidad de Guadalajara, quien nos va a hablar pues de un tema bien escabroso, no únicamente en física educativa, sino en general en cualquier tema de educación, que es la parte de evaluación. Entonces, pues, adelante Luis. Igual, como saben, pues es egresado, uno de nuestros muy distinguidos egresados, presea Lázaro Cárdenas, que es la máxima presea que da el instituto, y pues con planes muy interesantes para el futuro, para todos nosotros incluso. Entonces, adelante Luis y pues comencemos. ¿Qué tal? Bueno, pues muy buenos días. Ya me está avisando aquí que la conexión es inestable. Espero que no se trabe mucho el audio. Buenos días. Voy a hablar rapidito, lo más rápido posible, acerca de un tema que en lo personal me interesa mucho, al menos pues en el contexto en el que me he movido últimamente acá en la universidad, y tiene que ver precisamente con la evaluación. Considero que es muy necesario que pongamos mucha atención a esta parte, porque la hemos dejado mucho de lado a lo mejor, y muchas veces es común que la evaluación se confunda con calificación meramente, con asignar un número, y bueno, es importante considerar algunas cuestiones relacionadas con la evaluación. La evaluación educativa es muy amplia. Voy a platicar rápido acerca nada más de evaluación de aprendizajes. Y bueno, algunas consideraciones. La evaluación tiene como finalidad identificar el nivel de logro de los saberes para tomar decisiones a partir de ello. Está presente o debe de estar presente durante todo el proceso educativo. Debe de estar centrada en el estudiante, en lo que hace el estudiante. Y bueno, implica que se tome información, que se formulen juicios a partir de esa información o del análisis de esa información, y bueno, que se tomen decisiones a partir de ello. Decisiones en cuanto a nuestra propia práctica docente, o incluso a decisiones en cuanto a qué rumbo tomar a partir de lo que están haciendo los estudiantes. Y bueno, tenemos por aquí también que clasificamos, o hay tipos de evaluación según el agente, ¿sí? El agente que la realiza, según el momento en el que se realiza y según la finalidad. Respecto a la finalidad o al tipo de evaluación según la finalidad, tenemos evaluación diagnóstica, evaluación sumativa y evaluación formativa. La diagnóstica tendiente a identificar los saberes previos que trae el estudiante. La evaluación sumativa, por lo regular, se utiliza para asignar como tal una calificación. Y bueno, la evaluación formativa es la que se utiliza comúnmente para retroalimentar, para indicar o identificar áreas de oportunidad. Según el momento, la evaluación se clasifica como inicial, procesual o final. La evaluación inicial, bueno, se aplica, se utiliza al inicio del proceso. La evaluación procesual para identificar cómo son los avances que se está teniendo durante el proceso educativo. Y bueno, la final se realiza a la finalización del proceso, valga la redundancia. Bien, según el agente, bueno, tenemos heteroevaluación cuando hay distintos roles, cuando hay distintos roles entre los que se realizan la evaluación. Comúnmente tenemos de docente a estudiante. Sin embargo, esta heteroevaluación se puede dar del estudiante al docente. Tenemos coevaluación cuando se hace evaluación entre pares, y por último tenemos la autoevaluación. Bien,
es importante considerar pues todas estos tipos de evaluación para tener un proceso más rico en cuanto a la evaluación del aprendizaje se refiere. Bien, por aquí tenemos entonces también que es importante, además de considerar todos estos tipos de evaluación, considerar distintas técnicas e instrumentos para llevar a cabo este proceso educativo, evaluativo. Tenemos una tablita aquí de algunas técnicas con sus respectivos instrumentos, algunos de sus instrumentos, por ejemplo, técnicas de observación, hay listas de control, registros anecdóticos, técnicas de interrogación, tenemos los cuestionarios, exámenes, pruebas, las técnicas de registro, tenemos portafolios y rúbricas. En lo particular, últimamente he estado trabajando con el diseño de ítems para pruebas y exámenes, y además he empezado a trabajar algo con el diseño de rúbricas. Y bien, hay distintas taxonomías, y estas taxonomías se pueden utilizar como apoyo para la evaluación. En particular, he tenido acercamiento con tres. He estado revisando algunas de ellas. La taxonomía de Bloom, por ejemplo, después de realizar un proceso de aprendizaje, el estudiante debe haber adquirido nuevas habilidades y conocimientos. Es un medio para determinar la congruencia de los objetivos educacionales, actividades y evaluación en una unidad, curso o currículum. Esta se organiza en 6 categorías: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, sintetizar y evaluar. Y se supone que tienen distintos niveles de complejidad. Así como se enlistaron, van de menor a mayor. Ha habido se publicó una revisión en 2001, y en lugar de redactar las categorías como actividades, se redactan como verbos, y en 2008 se incorporan cuestiones relacionadas con la era digital. Como un complemento por su parte de la taxonomía de Bloom, o como una revisión más de la taxonomía de Bloom, tenemos la taxonomía de Marzano. Esta hace alusión a 3 sistemas mentales: el sistema interno, el metacognitivo y el cognitivo. Y como cuarto componente de estos 3 sistemas, o esta taxonomía, tenemos el componente del conocimiento. En este sentido, Marzano propone que primero se debe activar el sistema interno, es decir, se debe de motivar al estudiante, trabajar en las motivaciones del estudiante para que los 2 restantes se puedan activar. Bien, no hay estudios que explícitamente presenten o se presenten en la física, o sea, que exclusivamente se utilicen para la física. Y por aquí nos encontramos que para el FCI, los autores utilizan, clasifican las ideas previas que identifica este instrumento, utilizan una taxonomía propia para clasificar estas ideas. Sin embargo, es una taxonomía que se centra únicamente en las ideas del FCI. Por último, tenemos la taxonomía Solo, descrita en 1982 por Biggs, y bueno, se basa en que conforme se va desarrollando, se va avanzando en el aprendizaje, se vuelve cada vez más complejo. Bueno, tiene 4 niveles: un nivel uniestructural, en el que el estudiante identifica o es capaz de demostrar que puede identificar un aspecto relevante de la tarea que se le encomienda. El nivel multiestructural, que en el estudiante es capaz de identificar más de un aspecto relevante, pero sin todavía establecer una relación o una interrelación entre estos aspectos. El nivel relacional, el estudiante es capaz de identificar varios aspectos, y además es
capaz de establecer una relación explícitamente de estos aspectos. Y por último tenemos el nivel abstracto extendido o ampliado. Bueno, este aprendizaje, el estudiante es capaz de llevarlo a un contexto distinto al que inicialmente se le pide que demuestre que ha desarrollado el aprendizaje. Y bueno, algunos autores incluyen un nivel preestructural que pues estaríamos hablando de que el estudiante no demuestra este cambio o este aprendizaje respecto a la actividad o al proceso que se le pide que realice. Se ha utilizado en ciencias y matemáticas así de manera general, pero en física exclusivamente no hay bastantes trabajos que nos lo reporten su uso. Bien, así de manera general son las taxonomías con las que he trabajado y últimamente me he estado enfocando en la taxonomía solo. Por último, bueno, pues algunos usos específicos que se puede dar a esta taxonomía o a estas taxonomías se puede utilizar para diseñar y evaluación de productos. Se puede utilizar para diseños de ítems y se puede utilizar incluso para evaluar las actuaciones, las acciones, lo que está haciendo el estudiante. Y bueno, pues cierro la breve exposición con una pregunta, con un planteamiento, y es ¿qué utilidad tendría crear una taxonomía específica para el aprendizaje de la física? Cierro con esa preguntita y les agradezco la atención. Y por aquí tengo algunas referencias raras. Y pues gracias. Pues muchas gracias, Luis. Pues se abre entonces el espacio para los comentarios. Si me permiten, a mí me gustaría iniciar comentando que, pues, como lo muestra Luis, en realidad el tema de la evaluación se puede decir que es uno de los temas más abiertos en investigación educativa. Y en particular en el área de física, creo que se ha hecho poco. Creo que, pues, de todos los que participamos de origen en este seminario, si nos hablan de evaluación en esta parte de investigación en enseñanza de la física, luego nos damos con Hayek. Y creo que se ha tenido un abuso en el factor de Hayek. Incluso algunos colegas de Cicata pues se han ido hacia otro tipo de evaluación como la evaluación de Rasch, pero es algo que es de los 50 y que están tratando de retomar. Me parece muy pertinente entonces la pregunta de Luis, pues incluso ya no solamente el nivel de crear una taxonomía en específico para la física, sino tal vez hasta cuestiones más básicas, ¿no? Algo que yo comento sobre todo con chicos que están ahora en el proceso de admisión, que ya prácticamente terminamos, es que hay muchas cosas que en física, en enseñanza, en esta área de nosotros de física educativa, por el mero hecho de decir, es que proviene del constructivismo, o bueno, basado en el trabajo de, particularmente de Vygotsky, Piaget, Auso Belinovac, y ya con eso lo creamos, ¿no? Me parece que un poco el trabajo del propio Géstenes y del propio Hayek van un poquito en ese sentido, se van mucho a la parte estadística, pero en realidad tampoco es que sea muy en específico de un trabajo especialmente orientado a la física. Retoman trabajos que cuando uno de repente ve el factor de Hayek, ya cuando uno lo analiza, pues no es más que un promedio. Y de lo que, lo que más hemos explotado, creo que sobreexplotado, pues es precisamente en los rangos del valor de Hayek. Pero hay claro que muchas cosas atrás, como los trabajos de Leiva o con lo del factor de concentración, pero como nos mostró la referencia Luis, pues son de los 90. Algo más reciente que aporte desde la física creo que hace falta y me parece muy pertinente entonces la pregunta que nos hace Luis, es de crear una taxonomía propia o adaptar alguna de las taxonomías específicamente para los trabajos que se hacen en física. No sé si alguien más quiera continuar.
pues se ve que el tema fue controversial porque no, sí nos dejó callados. Adelante, Carlos, por favor. Fíjate que efectivamente esta parte de evaluación es un tema que quizás no, digo, es un tema muy importante en la parte de la física educativa, bueno, como tú dices, en toda la parte educativa. Y, y esto de la taxonomía, esto que tú dices, ¿será necesario hacer una taxonomía? Yo creo que sí, desde mi punto de vista, sí. Yo ahorita estaba viendo las taxonomías y, por ejemplo, yo creo que tendríamos que ir un paso, quizás, como que una pregunta previa, así ahorita hablando de esta parte de los conceptos previos, una pregunta previa que sería, bueno, realmente, cuando nosotros enseñamos física, ¿qué queremos lograr con el alumno? Y a partir de ahí quizás empezar a hacer ¿qué procesos hay en esta parte de la enseñanza de la física? ¿Cuáles son los procesos que están dentro de la enseñanza de la física? Y ahorita estaba viendo, digo, bueno, no se podría hacer como tú dices, alguna adaptación entre la taxonomía solo con la taxonomía de Marzano, porque Marzano menciona algo muy importante en su taxonomía, que son los procesos psicomotores en la parte del conocimiento y esta parte del proceso psicomotor, pues tiene que ver con todo esta, de cómo manejamos pues algunos objetos incluso hay por ahí alguna vez leí que, por ejemplo, cuando uno va manejando, dice, tú lo que aplicas son procesos psicomotores, aparte de procesos cognitivos y otras habilidades, dice, son procesos psicomotores. Manejar una computadora conlleva un proceso psicomotor. Y si vemos la parte de la física, de enseñanza de la física, pues hay una parte que es una cuestión experimental, donde hay procesos psicomotores. Entonces, ahorita estaba pensando, no sé qué tan conveniente sería así como que primero pensar cuáles son los procesos que están dentro de la enseñanza de la física, cuáles son los niveles del conocimiento, cuáles son los niveles cognitivos que se quieren o se desean desarrollar en los alumnos y a partir de ahí yo creo que sí podría surgir una taxonomía eh, que se podría ir adaptando, por ejemplo, esta parte ahora de las tecnologías que sabemos que quién sabe hasta cuándo nos vaya a durar esta parte de la cuestión tecnológica, pero también son interesantes, elementos interesantes que se tendrían que considerar en las partes de la taxonomía. Pero digo, es interesante el tema por sí. Claro, claro, yo creo que incluso hay algo que platicaba con Luis antes de comenzar la reunión, que también tenemos que tener en consideración, que es la parte normativa institucional para saber qué queremos y qué nos piden que evaluemos a partir de los cursos de física, ¿no? Y eso pues complica un poco más las cosas. Me parece muy buena tu reflexión acerca incluso de la parte psicomotora. Luego me conecté en esa parte de la parte del laboratorio, ¿no? En efecto, pero nos lo permite la institución. Recordemos que a veces, y todos hemos pasado ahora que hemos hecho nuestra investigación, queremos proponer, decir, hacer, y ponemos propuestas bien bonitas y de repente, ¡pum!, choca con la parte institucional, con la normativa de lo que se nos permite hacer, ¿no? Entonces, esa adaptación también, pues es compleja, ¿no? Alguna ocasión platicaba con Diana por ejemplo, ella, ustedes saben el entusiasmo que tiene por hacer esta parte de formación de profesores y que la parte ideal era llegar a la Universidad Pedagógica Nacional acá en México. Y la propuesta que tiene, pues es interesante, pero le digo, mira, vamos a llegar ahí y nos van a decir, no, aquí tenemos nuestros planes, programas y hacer algo. Claro, a veces eso llega hasta la frustración, ¿no? Pero bueno, no queda más que hacer trabajo de investigación al respecto para poder demostrar con evidencia que esto es adaptable y que esto es, que se puede llevar a cabo, ¿no? No sé, ¿alguien más quiere comentar al respecto? Pues, Adelante, bueno, Luis. yo creo que la cuestión institucional, haciendo referencia a los reglamentos de evaluación, digo, si es que los hay como tal, digo, personalmente acá en la Universidad de Guadalajara sí tenemos un reglamento para evaluación exclusivamente. No desconozco si en todas las universidades haya lo mismo o estén integrados en uno solo general, pues. En ese sentido,
sí estamos limitados por los reglamentos, por las instituciones. Sin embargo, creo que aquí es donde empezamos a amarrar la cuestión académica con la cuestión de la política educativa. Y entonces, a partir de resultados, a partir de propuestas, es que pudiera empezarse a incidir en las políticas que se tienen institucionales. Y creo que, pues, igual, no es echar del trabajo en un saco roto, que se promueva la creación a lo mejor de una taxonomía, a lo mejor no exclusiva para física, a lo mejor un poquito más general, o una forma, una propuesta de evaluación un poquito más general, diferente a lo que marca el reglamento, y poco a poco estar insistiendo y de esa manera en un futuro tratar de incidir en los cambios institucionales a nivel de política educativa. Claro, claro. Adelante, Diego. Bueno, hola para todos. ¿Has buscado, sabes algo, si hay un marco común de taxonomía no para física, sino para ciencias, tratando de extrapolarlo? Lo más cercano que he visto ha sido de taxonomía solo. De hecho, VIX propone ejemplos, bueno, se mencionaba por ahí, propone ejemplos para matemáticas de uso de la taxonomía, y no solamente para evaluación. Aclaro que lo utiliza incluso para el diseño de actividades, para el diseño de procesos, pues, educativos. Y él, explícitamente, los primeros ejemplos que vienen ahí en su propuesta son matemáticas y ciencias. Creo que biología, si mal no recuerdo, y geografía, así, se me viene a la mente, pues, Y, por ejemplo, ese que recuerdas de biología, ¿no es muy disperso de lo que podríamos pensar para física? Este que recuerdo de biología se centra mucho en biología. Se centra mucho en biología. Hay cuestiones que no son que no van muy a la par con relación a la física. Y de hecho se ha comentado en algunas de las sesiones que conceptos de física en biología o en ciencias biomédicas son distintos. Entonces, sí se centra mucho en biología, y entonces no. El ejemplo que muestra no es muy aplicable a física. Sin embargo, he notado que sí es compatible, pues, con la física. Si los físicos se centran y la utilizan y la tratan de aplicar, es muy probable que sea muy compatible, que sea muy fácil utilizarla. Adelante, Oscar, por favor. Sí, pues a José Luis, gracias por traer ese tema que resulta siendo no menos preocupante, ya lo dijo el profesor Mario, en todas las áreas del conocimiento, no es única y exclusivamente tema de la física, pero muy bien por traerlo. El tema yo creo que nos lleva a una, y lo voy a poner en el contexto reciente debido a la pandemia, nos lleva a unas preocupaciones y unas crisis que como colectivo de docentes hemos sufrido a lo largo de esta pandemia. Y es un poco al concepto de evaluar y al concepto de evaluar en lo habitual que hacemos, ¿cierto? Y cómo se ha visto, por ejemplo, en crisis debido a la pandemia y cómo eso ha desatado en algunos de nosotros los profesores, pues, unas dudas profundas de qué pasa con los estudiantes en estos tiempos de crisis, de pandemia, cuando presentan sus evaluaciones. Y eso pone en crisis el concepto de lo que entonces lo que es evaluar, ¿cierto? Y a veces evaluar dentro de colectivos docentes que hemos estado conversando, pues se considera, por ejemplo, evaluar es medir.
o evaluar es verificar, o evaluar es juzgar, emitir un concepto de algo sobre el otro. Pero ¿qué es eso otro? Eso otro nos lleva a otra pregunta y es, ¿qué es aprender? ¿Y qué sería aprender física? ¿Sí? ¿Y qué sería, pues, en el caso que plantea hace un momento Diego, pues, qué sería aprender ciencias, ¿no? ¿Y para dónde sería el tema de las ciencias? Pero eso también se amarra a otra limitante que tiene que ver es, bueno, evaluar física y qué es aprender física en preescolar, que el profe Mario ha estado trabajando con las colegas allá el tema de preescolar en el tema de electricidad. O qué es evaluar física o aprender ciencias en básica primaria, o quizá en los primeros años de educación media o en la básica. ¿Y qué sería evaluar física para quienes aprenden como físicos? ¿O qué sería evaluar física para los ingenieros? ¿Cierto? ¿Cómo evaluar eso? ¿Cómo sería eso de distinto? Luego, la pregunta no resulta siendo sencilla y nada, digamos, sencilla pues demanda un trabajo y quizá pues aquí lo que estamos haciendo es abrir más puertas y compuertas para seguir reflexionando al respecto, ¿sí? A mí, digamos, en todo eso me parece que también la discusión nos debe llevar a pensar otros elementos, por ejemplo, qué es aprender física en cada uno de esos niveles y sobre todo, y teniendo en cuenta, por ejemplo, la crisis que existe al nivel de el ausentismo o el poco cariño que existe hacia la ciencia, la ingeniería y cómo, por ejemplo, en ese crecimiento poblacional cada vez se ve que hay menos que desean estudiar matemáticas, física o las ciencias, ¿cierto? Cómo la evaluación está incidiendo en esas decisiones que están tomando las personas desde pequeñitas, desde preescolar, desde primaria o ya en la educación básica o en la media, cuando se decide, o la prepa, que se decide, pues, qué es lo que va a hacer como profesional. Entonces, este tema de la evaluación no es menor y quizá la evaluación no habría pensarla solamente como medir y verificar, sino como un elemento que muchas veces se deja ahí escrito, que de alguna manera es tomarlo como un elemento constructivo dentro del proceso, ¿sí? Porque a veces, y pues al menos en las instituciones de educación superior, han venido cambiando porque el sistema nos ha venido cambiando, pero se prima sobre todo el verificar sí o no. Y lo decía alguien, supo o no, no supo, repita, ¿sí? Y creo que era Zoraida la que nos hablaba de su experiencia como física en el pasado, o sea, a mí no me importa pero nada de eso, si pudo o no pudo, no pudo, siga intentándolo hasta que pueda, ¿sí? Entonces, yo creo que el tema de la evaluación, como lo planteas, supera, efectivamente está el tema de la taxonomía que estás planteando y que nos traes, que me parece que es fenomenal porque nos ayuda como a clarificar todo ese proceso, pero nos lleva a más preguntas. Y entonces, en la física educativa, ¿qué es evaluar? Pero para poder resolver o atender medianamente la pregunta, ¿qué es aprender física? ¿Qué sería para nosotros aprender física? ¿Sí? ¿Sería lo mismo en cualquier nivel educativo? ¿Es estandarizado a nivel internacional? ¿O aprender física en una población indígena sería lo mismo que aprender física en una población citadina? Y en los citadinos, en la variedad de citadinos que tenemos, sería lo mismo, ¿sí? La visión de mundo incidiría sobre lo que consideramos de que es aprender física, por ejemplo, ¿sí? Es como para ampliar el concepto. Gracias. Gracias, Oscar. Sí, aquí sí me gustaría hacer incluso una reflexión ligada a lo que comenta Oscar. El otro día estaba platicando con un colega que quiere empezar en estas situaciones de enseñanza de la física, él siendo doctor en física y como nos platicaba Zoraida el otro día, no es un paso sencillo porque son mundos, si no diferentes, no del todo empatados. Y pues de esos momentos de lucidez que a veces cree tener uno, yo le decía que esto me parece que se puede aplicar una especie de principio de superposición. ¿A qué me refiero? El ejemplo que hemos dado en este seminario es que por un lado hemos trabajado tecnologías, por otro lado estrategias, hoy hablamos de evaluación. La realidad es que todos son un hilo conductor, que es lo que comenta Oscar, que es aprender física, y el aprender física o el aprender ciencias o el aprender, pues lo hemos tratado de separar en cada uno de estos pequeños campos de conocimiento. La evaluación, las estrategias, las metodologías, la tecnología, la preparación de profesores y más que por ahí nos faltan.
todos con el hilo conductor de que de principio a fin tienen que ver con aprendizaje, pero que todo esto va ligado, es decir, no podemos hablar de estrategia y no ligarlo con un proceso de evaluación, o no podemos ligar una metodología de aprendizaje si no sabemos qué es el aprendizaje en realidad. Entonces, esto lo hace todavía más complejo, porque incluso ahora nos podemos ir al lado del, esto fue hacer una cuestión de síntesis, pero también podemos hacer una cuestión de análisis. ¿Qué quiero decir? Ya lo platicamos en una de las sesiones anteriores, ahorita lo estamos hablando, o lo ponía en la mesa Diego, tal vez no hablemos de física, sino hablemos de ciencias en general. Bueno, nos podríamos ir al otro extremo, es decir, pues no hablemos de física, sino hablemos que es aprender mecánica, que es aprender termodinámica, y cada una tendrá su propia, tal vez hasta su propia taxonomía. Con esto, como dice Oscar, pues lo que estamos haciendo es abrir más puertas en lugar de estar resolviendo la pregunta de Luis, que bueno, no esperábamos resolverla en ese momento, pero creo que se amplía mucho más. Pero lo importante es que nos lleva a la reflexión, ¿no? Aquí ya hemos hablado hasta la parte de gestión o de política educativa, porque eso también influye. Repito, nosotros podemos tener una idea muy propia de lo que es el aprendizaje, pero puede haber otra escuela de pensamiento que nos diga, no, el aprendizaje es esto otro, y pues entonces se va todo ese hilo conductor hacia otro sentido, ¿no? Era una reflexión que quería hacer con respecto a lo que comentaba Oscar y lo que han comentado los demás. No sé si alguien quisiera ahondar, participar. Ahora las compañeras han estado muy calladas y eso hasta me da miedo. Preocupa. Eso sí preocupa. Ya cuando las de pronto doctoras están están calladas, esperando sí es de dar al miedo. final. Adelante, Zoraida. Sí, a ver, Zoraida, tú primero. Es que, bueno, hoy llegué tarde y he tenido muchas complicaciones técnicas, pero mira, como dice Mario, la verdad es que no, pues no hay respuesta a la pregunta, porque aparte yo no soy para nada experta en eso, de hecho estoy tratando de aprender más, digo, mi sensei es José Luis Santana, él lo sabe, en ese sentido. Lo que sí puedo decir es que yo al menos, a través de Luis, ¿verdad? He tratado de acercarme a usar esa taxonomía solo justamente para medir, ¿no? Esa cuestión del aprendizaje de los estudiantes. Y me ha sido muy útil, ¿sí? Siento que es una herramienta súper útil porque pues necesitas medirlo de alguna manera, ¿no? Y necesitas tener ese trasfondo, ¿no? Esa parte teórica que te ayude, ¿no? A medirlo, ¿no? De manera tan subjetiva como a veces lo hacemos los profesores. También otra cuestión que ya acaban de mencionar ustedes es esa parte institucional, que a mí siempre me ha parecido muy cruel. Y digo muy cruel porque pues tú te esfuerzas por estar con tus estudiantes y tratar de que ellos no tan solo hagan numeritos, ¿no? Sino que realmente comprendan cuál es el trasfondo en la física, los conceptos relacionados, ¿no? Que no es un aprendizaje tan mecánico como de, este problema, sí, ya sé cómo se resuelve, nada más usaste esta ecuación y tan, ¿no? Como si fuera un instrumento y parece que se vuelven como máquinas que resuelven problemas, ¿no? Pero no es que realmente estén entendiendo el concepto detrás y por lo tanto nos lleva a esa pregunta, ¿qué es aprender física, no? ¿Estás aprendiendo realmente ese concepto y lo puedes aplicar después a una situación diferente o nada más están aprendiendo a resolver como maquinitas, ¿no? Problemas. Y en ese sentido hemos tratado de utilizar, bueno, la taxonomía solo para poder tratar de medir ese aprendizaje, pero el problema es que muchas veces e institucionalmente, pues los muchachos, por ejemplo, presentan un examen, ¿verdad? Para aprobar la materia, o sea, hay un examen, ¿no? Que es el examen ordinario o extraordinario, o título, o como se le llame, y muchas veces ese examen está planteado justamente como un montón de problemas en donde ellos resuelven números y pues al final no te queda claro si realmente el estudiante aprendió o no aprendió. Pareciera que fue como una cuestión de suerte, estudió ese tipo de problemas y por lo tanto sabe cómo se resuelven, ¿no? Entonces, pues hay muchas cuestiones, la verdad, relacionadas con esta parte de la evaluación que son muy difíciles. O sea, ustedes lo acaban de decir, ¿no? Desde el punto de vista hasta de las políticas educativas, ¿no? ¿Cómo le haces para modificar, por ejemplo, ese examen? Cuando a veces son exámenes que ya son en academia, ¿no? Que tú no puedes hacer algo al respecto porque ese examen te toca, o sea, ese examen es el que vas a tener que calificar y pues tú ya no puedes hacer nada al respecto de eso. Entonces son cuestiones así bien súper complicadas. Otra que, bueno, ahora vamos a la parte de educación básica, pues yo tengo una hija, ¿no? Pequeña, y a mí algo que me parecía, o me parece hasta ahorita, como
pues que no sé de dónde a veces sacan esas cosas, es los aprendizajes esperados de los niños, ¿no? Yo, por ejemplo, sé de algunas escuelas primarias que dicen, yo no voy a aceptar un niño aquí que no sepa leer, ¿sí? O sea, si el niño no sabe leer, no lo voy a aceptar, ¿sí? Pero pues todos sabemos que tenemos diferentes formas de aprender, ¿no? Y yo no excluiría tal vez a un niño que entra a la primaria y que no sepa leer, obvio, que ya tenga las herramientas básicas para hacerlo, ¿no? Pero probablemente se está desarrollando de formas diferentes. Entonces, pues no sé, como que a veces siento que nos vamos a la parte como estandarizada. Y yo sé que debe haber estándares, pero no sé, la verdad es que me queda como no muy claro si realmente seguimos, ¿no? Pensando y repensando en esos estándares y en la forma de evaluación. Porque yo siento que la evaluación es una de esas cosas que no se debe quedar ahí, ¿no? O sea, como algo estático, sino que debe estarse repensando constantemente, como lo acaba de decir Oscar, pues en los diferentes contextos sociales, en las generaciones también. ¿Por qué? Porque aprenden diferente. No sé, la verdad es que creo que la evaluación es una cosa muy, muy grande, ¿no? Que tiene muchas cosas que pensar al respecto. Y pues ese era mi comentario. En realidad creo que es muy vago, muy disperso, pero es que creo que son muchas, muchas cosas diferentes, ¿no? Gracias. Y creo que pones el dedo en la llaga en una situación bien interesante en la parte de evaluación cuando hablas de estandarización. Me llevaste a reflexionar algo que sufrimos, pues básicamente ahorita que estamos aquí, Colombia, Chile y México, es cómo se han orientado las políticas educativas para poder responder PISA. Y creo que eso ha sido algo extremadamente negativo en el sentido de que muchos están orientando incluso planes, programas, estrategias, procesos de evaluación orientados a salir bien en PISA y no regresarnos a, pues lo que me interesa es aprender, aunque no tenga yo resultados positivos en PISA. Que eso va conectado con muchas otras cosas, incluso ya de política que claro, yo en este momento desconozco y escapan a lo que yo sé, pero coincido contigo en el sentido de que algo de estandarización también se necesita, es decir, no podemos llegar a una especie de anarquía total, ¿sí? Porque aquí nosotros, puedo mencionarles el ejemplo de la Universidad de la Ciudad de México, que tiene alrededor de entre 15 y 16 años de creada, y los procesos de admisión, evaluación, han sido muy cuestionados, porque ahí se han ido prácticamente al otro extremo de nada de estandarizado. eh, Les puedo comentar que algo que pues a colegas y compañeros míos que son profesores ahí en el nivel de preparatoria, pues el ingreso es por sorteo. No hay ningún tipo de examen o de proceso de evaluación para la admisión. Y eso pues va en perjuicio de quienes ingresan, porque no puedes tener un piso parejo para todos. Pero eso pues es otro aspecto que nos lleva a algo sumamente complejo. De ahí que por eso, como comentaba en un inicio, pues yo creo que la evaluación es uno de los temas más áridos y menos explotados en educación en general, ¿no? No sé si alguien más quiera comentar al respecto, profundizar. A ver, compañera Diana, usted que la ve ahí muy reflexiva. Pues es que yo no tengo mucha experiencia tampoco en esto de evaluaciones. Lo que sí es que recuerdo en un evento que estuve ahí en Colorado, iban a hacer un instrumento de evaluación para prácticas de laboratorio y me pareció bastante interesante que antes de que la persona empezara a decir, bueno, esta es la metodología, bla, 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 empezó con una actividad en la que les preguntó a los profesores, investigadores que estaban ahí, bueno, para ustedes, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que qué es lo que prueba que un estudiante de física realmente haya adquirido las habilidades necesarias para desenvolverse en un laboratorio? Y pues empezaron la lista de cosas, ¿no? Bla, 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 que de errores, que toma de datos, que un montón de cosas. Y me pareció bastante interesante la reflexión que al final hizo el presentador de que las cosas que realmente se evalúan en estos exámenes estandarizados y cosas por el estilo no estaban porque eran así como de aplica la ley de Newton y cosas por el estilo, no estaban en esta lista que realmente los profesores compartieron que se necesitaba, que habilidades y conocimientos que el estudiante debe adquirir al finalizar el curso. Pero bueno, no sé, la verdad ni siquiera no conozco estas taxonomías como para de ahí profundizar más si se necesita algo específico para física o no.
Y pues mi experiencia como docente de preparatoria sí fue muy de que yo quería todas estas conocimientos de física educativa, de desarrollo de habilidades y ir más allá de aprenderte que F es igual a M por A. Lo intentaba poner en mi clase, pero de todos modos los exámenes de admisión preguntaban otra cosa. Yo realmente ahí qué podía hacer. Bueno, eso era todo. Muy bien, muy bien. Zoraida, ¿tienes la mano levantada? Otra cosa que quería comentar también es, bueno, ya que estamos hablando de esta evaluación y les estoy contando un poquito mi experiencia de lo que estamos haciendo con Luis, bueno, que queremos, ¿verdad? Porque no es que estamos, queremos hacer algo al respecto de eso. Una cosa también es, ok, tú quieres hacer una evaluación y quieres usar, por ejemplo, taxonomía solo, y vas a tener que hacer una investigación y por supuesto vas a tener que indagar acerca, ¿no? De qué es o cuáles son los conceptos que tienen los estudiantes, por ejemplo, relacionados a lo que tú quieres investigar, ¿no? Al área o tema de física, etcétera. Eso es una cosa, ¿no? Y tú lo quieres investigar y ok, bien. Pero también está el otro lado que yo le llamo el lado oscuro, ¿verdad? Que es los profesores quieren y van a hacerlo después. O sea, una vez que tú ya indagaste acerca del tema, de cuáles son los niveles adecuados y que si a lo mejor hiciste un ítem, que es lo que Luis nos está ayudando a hacer, y el estudiante responde tal o de cuál manera, tú vas a poder clasificarlo, ¿no? En X nivel y demás, y también vas a poder decir qué tanto avanzó, ¿no? En niveles y demás. Ahora, tú dile a tu profesor, por ejemplo, que ahora haga ese tipo de evaluaciones para sus 30 o 40 estudiantes que tienen sus 8 grupos, ¿no? Diarios. Entonces, pues el profesor se infarta, porque dice, para mí es mucho más fácil poner el problema clásico en el que obtiene un numerito, y entonces si está el numerito bien, perfecto, ¿verdad? Check. Y si está el numerito mal, pues ya, tachita, ¿no? Y eso es mucho más fácil que estar leyendo lo que hizo, checando cada uno de los pasos, poniéndolo en un nivel. Entonces también nos vamos, les digo, todo va unido, ¿no? Nos vamos con esas cuestiones de la política educativa también, de los profesores, de su trabajo, de la cantidad de alumnos que tienen. Entonces, la verdad es que sí es un rollo bien complicado. Tratamos hace como un año, me parece que Luis me estaba apoyando en eso, teníamos un proyectito de investigación en donde poníamos a los chicos unas preguntas, problemas conceptuales, y estábamos tratando de evaluar, ¿verdad?, las respuestas de ellos usando la taxonomía. Y algunos profesores me apoyaron y sí lo hicieron, pero otros de plano me dijeron, no, ¿sabes qué? Es que no tengo tiempo, o sea, simplemente no puedo, o sea, tengo demasiados alumnos y no puedo estar haciendo esto, o sea, en todos los exámenes o en todos los problemas que les pongo, porque simplemente no acabo. Entonces, pues, ¿cierto o no, Luis? O sea, tú que trabajas en eso, a lo mejor nos puedes decir esa parte de la experiencia también, ¿no? Que digo, yo no estoy diciendo que no sea un trabajo que se deba hacer, pero a veces ya cuando lo llevas como al contexto real de un profesor que tiene 5,000 horas y 5,000 estudiantes, sí se complica, ¿no? Sí, sí, definitivamente es muy, muy, muy complicado, y más con ese tipo de profesores que comentas. Incluso acá con mi academia, he tenido la fortuna, lo digo así, fortuna, de que los miembros de mi academia son muy dispuestos a aceptar eh, las consideraciones o las sugerencias que de repente hago. Y bueno, eh, estamos un grupito ahí de 4 o 5 locos, que de repente sí tratamos de estar buscando alternativas. Es complicado, ese grupito de 4 o 5 locos, en realidad tenemos pocos grupos, honestamente, se dice en comparación con los otros compañeros, y aún así es complicado, complicado hacerlo. Definitivamente, las cuestiones del contexto determinan mucho, la disposición a aplicarlo o no. Sin embargo, creo que pues a lo mejor pudiéramos intentar hacerlo con un grupo. Digo, suena medio feo aplicarlo con un grupo y con otros no.
pero pues de cierta manera las circunstancias nos obligan a hacerlo. Creo que es mejor hacerlo, a lo mejor intentar hacerlo de esa manera, a pues de plano no hacer nada. Digo, cada quien está en su derecho de decidir qué hacer, pero creo que siempre es ventajoso intentar hacer algo nuevo, aunque a la larga veas que no sirve, pero bueno, ya estás convencido, ya lo probaste, ya lo experimentaste, ya dijiste, esto no sirve en estas condiciones. Y entonces te vas a buscar otra alternativa o te regresas a tu... Creo que por ahí pudiera empezarse a hacer algo de camino. Y también considero que conforme vayamos avanzando, conforme vaya aumentando el nivel de expertise, no sé si es correcto utilizar ese término, conforme vaya aumentando la experiencia, va a ser más fácil aplicarlo con los otros grupos, por decirlo de alguna manera. Adelante, Oscar. No se oye. El micrófono. No te oyes, Oscar. Tienes el micrófono apagado, pero tu fondo está genial. Hola. Precisamente les estaba mostrando la imagen de fondo, ¿sí? Precisamente es parte del ejercicio de lo otro que quiero como que aportar dentro de este ejercicio de amplificar las ideas, porque a la final lo que nosotros aquí estamos reflexionando está aportando de alguna manera ideas a los futuros doctores en física educativa y a los futuros magísteres en física educativa, en el entendido que están buscando campos de trabajo y pues estamos abriendo los campos de trabajo, ¿no? Entonces creo que este es el escenario. Parte de lo que quiero contarles es un trabajo que se ha venido adelantando hace algunos años y en parte de la participado el profe Mario, y tiene que ver con las emociones que desata la evaluación, ¿sí? O sea, ya mirando el que aprende como persona, ¿sí? No, alejándonos un poco del conocimiento, no solamente de la física, sino la misma naturaleza de estudiar física para los físicos o para el contexto propio de la comunidad que mueve masa crítica hacia la física, todas las emociones que en las personas desarrollan, ¿sí? Emociones que pasan de alguna manera por ejemplo, uno de los elementos que más hemos estudiado, que es el estrés académico, ¿sí? Y eso, en lo que mencionan, por ejemplo, que estaba mencionando hace un momento Zoraida del examen, no sé cómo es que le llama, el examen final o el parcial final, no sé cómo le llama, pero ella le dio dos nombres. Le dicen ordinario y también hay otros que pueden validar el curso como el extraordinario, a título, así le llaman, ¿no? Que son exámenes posteriores que si apruebas el curso. Correcto. Entonces calculen la relevancia que tiene una prueba de esas y el significado que tiene en el tiempo la prueba. Eso desata unas emociones internas sobre las personas. No sobre todos igual, pero sí sobre muchas personas. Y eso puede generar, de alguna manera, ese hecho de la evaluación puede generar un bloqueo cognitivo. Bloqueo cognitivo que deshace, destruye temporalmente o rompe temporalmente todos sus posibles buenos aprendizajes alrededor de la física. Y entonces el examen tiene sus contratiempos para la persona que lo presente y en consecuencia puede tener un destino inadecuado, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, la defensa de cada uno de nosotros de la tesis doctoral, ¿cuánto estrés nos causó? ¿Cuántas cosas de pronto se nos olvidó decir dentro de la defensa de tesis? Y amablemente el director o los colegas que estuvieron allí con nosotros nos dieron puntadas para acordarnos de eso, ¿sí? Hablando del último examen o de uno de los últimos exámenes o pruebas que hayamos tenido. Es decir, eso que experimentamos, algunas personas lo experimentan en cada examen que se aprende. Esto no quiere decir que no se hagan los exámenes, contrario a eso, quiero decir es que es un elemento a tener en cuenta racionalmente sobre cómo es, en qué es evaluar, cómo evaluar y si una sola prueba en un solo momento sería la noción procedimental de evaluar, ¿sí? Si eso sería único y ya listo, quedó ahí evaluado y con ese sello, taca, para el resto de la vida, ¿cierto? O al menos para una franja de su vida.
Entonces, ese tema de la evaluación efectivamente sigue siendo estructural, sigue siendo un filtro, sigue siendo una forma de selección, sigue siendo piramidal, es decir, cada vez tratando de hacer que la pirámide sea más puntual y haya menos arriba que abajo, etcétera. Pero a veces pienso que el tema de la evaluación y el concepto de evaluación, es decir, ir al fondo de lo que es y creemos nosotros como profesores que es evaluar, es lo profundo que hay que mirar. Los sistemas educativos efectivamente inciden muchísimo sobre nosotros porque a la final nosotros tenemos que dar cuentas a un proyecto educativo institucional o a lo que una institución plantea, lo que es formar un físico, un ingeniero o el área que estemos acompañando en su formación. Entonces, y un país también lo exige, ¿cierto? Entonces, sobre eso es que también tenemos que construir, o sea, no podemos desligarnos, y ya lo dijo el profe Mario, sobre esos estándares, pero también tenemos que mirar el otro punto, que sea la diversidad, y habrá que buscar entre esos, podríamos llamar espectro, o sobre ese campo de dominio, tendremos que entrar en el juego de movernos hasta llegar a un punto. Yo insisto, necesitamos revisar qué es aprender física y eso nos va a resolver muchas cosas hacia adelante. Si vamos a lo que el profe Mario de pronto ha avanzado en temas de estilos de aprendizaje, seguramente encontramos unas primeras aproximaciones al respecto. No es más. Gracias. Antes de darle la palabra a Carlos, antes de que nada más para que no se me vaya la idea, sí, estos aspectos, incluso emotivos, son bien importantes. Y quiero ligarlo con algo que comentaba Oscar. Nosotros 8 hemos pasado por hacer un examen de grado, por el examen de grado, al menos el doctorado. Y rápidamente quisiera comentar una discusión que tuvimos en el cuerpo académico de física educativa, en CICATA. En algunas universidades, particularmente de los Estados Unidos, ya no se hace examen de grado, o no sé si nunca se ha hecho, pero sé que en los últimos años no se ha hecho. Ejemplo como Caltech, de ese nivel de universidades. Y yo no les que lo haya propuesto, lo comenté en el cuerpo académico, de que lo importante es la redacción de la tesis, el documento que sea avalado por todo el jurado y que se hagan correcciones, etcétera. Evidentemente, en el Politécnico se tiene que hacer el examen de grado porque es la normativa. Nuevamente chocamos con la normativa, pero yo decía que en el entendido de lo que comentaba Zoraida, de que estos tienen que ser procesos dinámicos, pues tal vez a un futuro muy lejano, porque no dependía del cuerpo académico, tal vez el hacer un examen de grado no sea lo ideal, porque se vuelve en ocasiones protocolario, en ocasiones. Aquí pues podemos platicar del caso del propio Diego, por ejemplo, que no se volvió protocolario, sino que fue de otra índole. Pero lo curioso fue que algún par de colegas del posgrado comentaron, no, es que para mí se tiene que hacer el examen porque a mí nadie me asegura que el que me haya entregado la tesis no se le escribió otra persona. A mí me pareció un comentario un poquito fuera de lugar porque, bueno, también la propia tesis tiene un proceso de evaluación continua, etcétera, ¿no? Pero nuevamente me dio la impresión de que el examen de grado en ocasiones no es para evaluar al estudiante, sino a veces se ha convertido en una forma de, voy a sonar un poco grosero a alguien que me comentaba en la superior de física, se vuelve un acto para decirle, eres un tonto, bienvenido colega. Entonces, nuevamente este papel que juegan las emociones y lo difícil que es evaluar, incluso a este nivel ya no nos vayamos con todos los demás niveles, con todos los problemas que hemos comentado. Adelante, Carlos. Gracias, Mario. Sí, pues es un poco complejo ahí esta parte de que choca con la normatividad, pero fíjate que ahorita estaba recordando algo que comentó bueno, estaba platicando con el doctor Moltoy hace varios años, cuando estaba esto de las competencias en la parte básica, y ahorita me acordé cuando decía Zoraida esto de los aprendizajes clave, que antes en el modelo educativo para la básica era competencias clave y ahora le pusieron aprendizajes clave. Y entonces el doctor Molto decía es que las competencias son más bien las actuaciones que tienen las personas. Y una de las escuelas estas del aprendizaje
quizás de las que comentaba Mario, es que dice que el aprendizaje es algo interno de cada persona. Es decir, el proceso de aprendizaje depende de cada persona y pues todas las personas tenemos procesos distintos para apropiarnos de la información, para procesar la información, para comprender la información. Pero lo que sí podemos ver son las actuaciones, o sea, cómo lo hacemos. Y esto yo lo asocio, por ejemplo, a un actor de estos de televisión, de cine, que luego aparecen que son los buenos de la serie, de la película, y luego los ponen como el papel de malos. Y creo que a veces, pues tú también te enojas con el actor, pero el actor sigue siendo el actor, más bien es todo ese conocimiento que él tiene, toda esa información que él tiene, es cómo la moviliza para hacer una actuación, es decir, para hacer algo muy, muy concreto. Y yo creo que entonces lo que hemos estado evaluando o lo que nos fijamos para evaluar no es propiamente los aprendizajes, sino más bien esas actuaciones que cada uno pone cuando resuelve un problema, cuando resuelve un experimento, etcétera. Entonces, porque sí, porque el aprendizaje yo creo que sí es algo muy interno, son procesos bastante internos, muy complejos, que sí son, y que tienen, digo, y que están involucrados con lo que dice Oscar, con la cuestión emocional muchas veces. Entonces, pues yo creo que todo lo que hemos estado evaluando más bien son las actuaciones de los alumnos. Y creo que esas sí podrían ser estandarizadas, esas actuaciones, ¿no? O sea, estandarizar la actuación. Sí, se vuelve un problema complejo y algo que es importante también es el convencimiento que se tenga de hacer las cosas. En algún congreso hace algunos años, un español comentaba que él fue el encargado de hacer el programa por competencias para la Universidad Veracruzana, allá donde estudió Zoraida. Pero le preguntaron que cuál era lo primero que le comentó a los directivos de la universidad. Y les dijo, miren, si usted no tiene convencido al menos al 30% de su profesorado de hacer esto por competencias, mejor no lo haga. ¿Por qué? Porque entonces esto no va a permear. Lo que comentaba Luis, junto al trabajo que están haciendo con Zoraida, es empezar a hacer esta semilla, este trabajo semilla, para ir convenciendo a la gente. Porque si no hay convencimiento, se seguirá haciendo entre ellos dos y quedará pues casi como un trabajo testimonial. Yo puedo comentar también, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho en la Superior de Física del Politécnico. Empezó con un grupito de 3 profesores que empezaron a hacer cuestiones de enseñanza de las ciencias. Este grupo fue creciendo porque la normatividad también fue exigiendo, por ejemplo, que a la escuela se pasara a competencias. Y los únicos que conocían un poco o que habían trabajado sobre esto eran ellos. Y ahora ya se volvieron un grupo muy importante, ya es una línea de investigación importante, que incluso ya se unió a física teórica o a matemáticas aplicadas, como una línea más de la propia escuela en didáctica de las ciencias, ¿no? Entonces, sí, este tipo de trabajos no hay que frustrarse, hay que seguirlos haciendo, crear grupos semillas. Creo que esto que estamos haciendo nosotros incluso es un grupo semilla para nuestro propio posgrado. No perdamos de vista que también, al ser esto dinámico, puede volverse estático y se puede anquilosar en algunas de las cuestiones. Creo que nuestro posgrado necesita evolucionar, necesita mejorar, necesita ir incorporando los propios resultados de investigación y uno de ellos es la evaluación. Creo que todos, en particular, por ejemplo, Zoraida, Diana, Johnny, Diego, Luis, que pasaron desde la maestría hasta el doctorado, sabrán que los procesos de evaluación de los cursos en línea que tomaron, pues ya son una propuesta anticuada. Se necesitan cambiar, se necesitan evolucionar, etcétera. Y eso no es más que con trabajo de investigación y aplicando resultados de investigación. Ok, pues yo creo que ya vamos estando en tiempo. No sé si alguien más quiera seguir participando, quiera comentar algo más para empezar a cierre. Adelante, Diego. Ahí me escuchas, ¿sí? Sí, adelante, adelante. Yo quería sumarle algo más a lo de las emociones que nos comentaba Oscar, y no solamente la emoción de los estudiantes o el estrés frente al examen o frente a su proceso educativo, sino a su emoción normal, particular de su vida cotidiana. O sea, imagínate, sabemos que, o sea, eso no es mentira, en muchos contextos de Latinoamérica, no sé, la emoción de un estudiante o lo que siente al no haber desayunado,
al enfrentarse a una prueba de física a las 8, 10 de la mañana sin haber probado bocado, o incluso ya algo más todavía emocional, como no sé, tener a su papá enfermo, incluso tener a su mascota enferma, porque pues para muchas personas una mascota es un miembro más de la familia, mientras para otra es un simple perro, un simple gato, un simple loro. También me gustaría como cuestionarme ese aspecto en términos de las emociones. Sí, sí, de hecho, ayer de hecho tuvimos un examen predoctoral, lo pueden ver también en la página, el YouTube del posgrado, y a veces tomamos las emociones o en esta parte de investigación todavía muy a la ligera, no, son estudios muy profundos que nos regresan pues tal vez a una de las primeras charlas que tuvimos, que esto es multidisciplinario, es decir, incluso nosotros como físicos educativos con las herramientas que tenemos, no nos basta para poder estudiar a profundidad las emociones. Y hay algunas emociones que son provocadas por cuestiones en apariencia triviales. Los factores que comenta Diego son muy, muy relevantes, sobre todo en Latinoamérica, como comenta. Pero yo recuerdo un estudio que se hizo, ¿cuándo fue el último Mundial de Fútbol? Hace un par de años, ¿no? Y supongo que, bueno, igual que Chile, igual que Colombia, pues México es un país que, que le gusta mucho el fútbol. Y se hizo un estudio, no sé si los compañeros de aquí de México lo llegaron a conocer, sobre cómo baja la productividad de todo el país, en todas las áreas, cuando el equipo es eliminado en el Mundial. Un par de días la gente anda deprimida, o sea, uno podría decir, es fútbol, pero hay gente que sí le afecta mucho. Aquí hay ciudades en México, mi familia es de León, pues allá donde es la doctora Diana, allá es muy notorio que cuando el equipo pierde, ya en instancias avanzadas, baja muchísimo el ánimo, las emociones, la productividad, y el nivel escolar, el nivel educativo no es ajeno a ello. Todos que hemos sido profesores sabemos que llegamos el lunes cuando se perdió una cuestión importante de esta índole, los chicos ni caso te hacen, o algunos ni a la escuela van, ¿no? O sea, entonces sí es algo que muy, muy complejo, y que hay que estudiar, ¿no? Y que incluso pues ahora lo estamos viendo con esta situación de la pandemia. Supongo que los mismos casos se dan de repetir en Latinoamérica. Aquí en México hemos tenido muchos casos de que el profesor por alguna cosa que dice o hace en sus clases a distancia ha afectado mucho al ánimo de los estudiantes, al grado que ahora se les llama generación de cristal y este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces sí, las emociones son extremadamente importantes. Zoraida, por favor. Yo nada más quería hacer un comentario ya para, bueno, o no sé, cerrar lo tuyo, no sé, pero aquí, bueno, nosotros al menos aquí en la Autónoma tenemos ahorita como un súper problema por lo de abrir o dejar la cámara abierta o dejar la cámara cerrada con los estudiantes. A lo mejor ese sería hasta una plática, pero hay muchos profesores que los obligan, o sea, literalmente los obligan a que si están en clase deben tener la cámara abierta. Los profes tienen sus argumentos, que para que estén poniendo atención, que por qué no, que ellos les están haciendo preguntas, bla, bla, lo que sea. Cada quien tiene su punto de vista. Yo en lo personal no les pido que abran su cámara, porque también tengo mi punto de vista. Creo que la cuestión socioeconómica ahorita es importante y no todos tienen como un espacio para estar tomando clase. Entonces yo siento que en cierta manera estás como violando, ¿no? su espacio al pedirle de manera obligatoria que esté abriendo su cámara. Además de las cuestiones de internet, ¿no? Que muchos de ellos pues están con datos y obviamente al estar con la cámara prendida, bueno, ya no quiero hacer más comentarios, pero es, ¿no? Hay cuestiones así bien básicas como esa, por ejemplo, que podríamos discutir. Y ya, ese era mi comentario. Claro. Diana, ¿ibas a comentar algo? Solo me pareció gracioso lo que usted estaba comentando. O sea, sí, si perdiera el equipo de México en la selección y eso afecta los resultados, y o sea, ¿cuál sería la solución? ¿No ir a clase por 2 días hasta que todo se reponga? ¿No? Okay. No, claro. O sea, yo hablo de investigaciones que sí son reales, que sí se han hecho. Igual, yo también no estoy de acuerdo. De hecho, Johnny le tocó estar con nosotros acá en México cuando estaba lo del Mundial, si no mal recuerdas, Johnny, y nos dimos cuenta que estaba jugando México. Estábamos en mi oficina, si recuerdas, estábamos viendo cosas de tu investigación, porque se oían los gritos de gol y la gente salió toda deprimida porque perdieron. Uno, de manera particular, puede decir, pues a mí no me interesa que siga el mundo,
Pero la realidad es que la gente sí entra en un espacio hasta depresivo. Ahora, ya no hablemos de situaciones mucho más graves. Algún día platicaba con Johnny, por ejemplo, las consecuencias que ha tenido la situación de, aunque ya pasaron ya una buena cantidad de años de las cuestiones del golpe de Estado y todo esto, ¿no? Entonces, sí, son situaciones bien importantes, ¿no? Pero bueno, si quieren, vamos cerrando. Johnny, por favor. No, sí. Bueno, la solución ahí en ese caso más salomónica es no aplicar no planificar ninguna evaluación después de un partido de fútbol. No. Pero yo lamentablemente no alcancé a estar en la exposición de Luis, pero he notado de que en el último tiempo se ha hecho énfasis, puede ser un asunto semántico, pero el asunto semántico igual tiene un significado, ¿no? De pasar de la evaluación del aprendizaje hacia la evaluación para el aprendizaje. Eso creo que está tomando como fuerza porque al hablar de la evaluación para el aprendizaje, se está señalando de que la evaluación es parte de una planificación efectiva del curso, que está centrada en cómo aprenden los estudiantes, que además es una habilidad que debe tener el profesional docente de cómo evaluar, o sea, es una destreza. O sea, evaluar bien es una destreza que debiese tener el profesor y no sé cómo estamos en esa área. Y ciertamente la evaluación genera un impacto emocional en los muchachos, puede incidir en su motivación de aprender o no. Entiendo que también los estudios señalan de que una evaluación para el aprendizaje favorece la autoevaluación de los estudiantes. Entonces, todos esos aspectos debiesen ser considerados a la hora de evaluar. En el fondo, no solo queremos evaluar porque hay que colocar algún número final, sino que vemos la evaluación como una forma de mejorar y favorecer el aprendizaje de los estudiantes, y es importante la retroevaluación que podemos tener de ella. A veces nosotros, a veces no quiero generalizar, pero a veces simplemente se entregan las calificaciones y no se hace ninguna retroalimentación con los estudiantes, dónde se equivocaron, no se resuelve la evaluación con ellos, no se le hace ninguna indicación de qué estuvieron mal o qué estuvo mal en lo que respondieron, por qué estuvo mal y cómo poder mejorar esos aspectos que ellos tuvieron erróneos en la evaluación. Eso tan solo. Gracias, Johnny. Sí, sí es cierto, y eso es otro mundo todavía más en evaluación. Entonces, desafortunadamente el tiempo se nos agotó, creo que ya hasta nos pasamos un poquito, no importa, pero pues yo creo que con esto podríamos cerrar. Como en todas las demás charlas, esto da para más y podríamos seguirnos aquí un buen rato. Pero bueno, creo que este ejercicio ha sido bien interesante. Le agradezco a todos su participación. Y bueno, pues ya con esto cerraríamos esta última sesión de temporada, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, nada más comentar que la idea es tener una siguiente temporada y más, y las que se puedan. Más adelante pues estaremos viendo los mecanismos, estaremos hablando de evaluación también, evaluar nosotros mismos este ejercicio que hemos tenido, qué productos obtener. Un producto pues ya son las propias grabaciones de este seminario que ya cualquiera las puede ver, están en nuestro canal de YouTube. Y más adelante seguramente tendremos algunos otros productos derivados, que es algo de lo que vamos a platicar ahorita que cerremos aquí. Pero bueno, agradecerles a todos ustedes su interés, su entusiasta participación, y pues estaremos viéndonos hasta la siguiente temporada, por llamarlo de alguna manera. Gracias, y con esto corto la transmisión y nos quedamos un poquito nada más para hacer algunos comentarios. Pues gracias. La mascota, ahí está. ¿Quién? ¿Cuál mascota? La mascota, Oscar, ahí tiene la mascota. Ah, sí, es que no lo tenía de este lado. Ah, sí. Ah, pues sí, ahí está. Bueno, ok, gracias, y nos quedamos un momento, por favor.